Qué bendición poder estar en este día una vez más con ustedes, compartiendo la palabra del Señor en este día tan maravilloso, pues Dios quiere que nosotros tengamos cada día conocimiento de Él. Hoy les invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Gálatas, capítulo número 5. Dice la palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Les invito a inclinar su rostro y a poner en oración esta enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por permitirme estar una vez más, Señor, ante estos fieles seguidores de estas plataformas virtuales. Oro para que el poder de tu Espíritu Santo sea tomando control, sea tomando dominio, sea tomando autoridad de esta palabra, Dios mío, y que tú seas disponiendo, abriendo cada corazón para que pueda escuchar tu voz, para que esa palabra sea un rema en cada vida, Señor. Usa mi vida en este día, me pongo en tus manos, glorifícate y sé tú recibiendo la gloria y la honra por anticipado, pues solamente tú la mereces. Por Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Oh, bendito sea el nombre del Señor. En este día de enseñanza he titulado esta enseñanza: identifica y valora tu identidad en Cristo. Identifica y valora tu identidad en Cristo. Cuán importante es cuando nosotros sabemos que tenemos una identidad. ¿Sabes por qué? Porque la identidad nos da a nosotros sentido de vida. Sí, es maravilloso saber que Cristo Jesús nos dio una identidad de hijos, y como tales debemos de identificar esa identidad y valorarla. ¿Y sabes cuándo la valoramos? Cuando decidimos andar en el Espíritu, como dice el texto que acabamos de leer. Dice la Biblia que nosotros somos nueva criatura en Cristo Jesús. En el libro de Gálatas, el apóstol Pablo nos está aconsejando que andemos en el Espíritu. ¿Cómo identificamos esa identidad? Para poder andar en el Espíritu, tenemos que identificar nuestra identidad en el Señor. Pues la vamos a identificar desde el momento en que nos damos cuenta que fuimos justificados. La justificación en nuestras vidas, como dice en el libro de Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1 y también el 16. Presta atención a lo que dice, mire, porque la justificación nos da identidad. Antes no éramos nada. Antes estábamos muertos en delitos y pecados. No tenía sentido ni propósito en nuestra vida. Pero luego que Jesucristo nos justificó, mire usted lo que dice, versos 1, capítulo 5 de Romanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe. Sí, la vida del cristiano es una vida de fe. Una vida que se mantiene como viendo al invisible, como dice la palabra del Señor que se sostuvo Moisés. No lo vemos porque Él es Espíritu, pero sabemos que Él camina con nosotros, que está con nosotros y que nunca nos dejará. Bendito sea su nombre. Entonces, justificación es lo que nos da sentido como hijos de Dios. Sentido y propósito de vida. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Qué hermoso es estar en paz. Mire, tan solo con las personas. Es muy triste cuando hay enemistad, sea entre cónyuge, sea entre hermanos, refiriéndome a los hermanos biológicos como los hermanos también en Cristo Jesús, que haya discordias, ¿verdad? Que no haya paz porque hay pleitos, conflictos entre suegros, nueras, yernos y qué sé yo. Pero qué importante es estar en paz con Dios.
Y esa paz la tenemos por medio de la justificación, porque ahí empieza nuestro sentido de vida, nuestra identidad en Cristo. La justificación que Cristo hizo por medio de su muerte ahí en la cruz. El verso 16 dice, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El verso 16 del mismo libro de los Romanos también nos habla el Señor aquí. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó. O sea, está hablando de Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. Un solo pecado vino el juicio para toda la humanidad. Pero dice más, para condenación, pero el don a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces, y con el don, vuelvo a repetir el versículo, no sucede como con el caso de aquel uno que pecó, o sea, Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Es decir, un solo pecado, la desobediencia, allá en el huerto del Edén. Pero qué bueno es Dios que nos justificó. Amigo que me escuchas, el Señor quiere justificarte. Ahí estás solamente esperando que tú des tu paso de fe. No es casualidad que estés allí escuchando, viendo esta enseñanza. Él te está buscando hace tiempo, amiga, amigo que me escuchas. No vivas más lejos de Él. Permite que Él te justifique y le dé sentido a tu vida. Entonces, vemos también en el libro de Romanos 8:23, Romanos capítulo 8, verso 23, dice, 8:33, perdón, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Fuimos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos justificó dando a su Hijo. Qué precioso es el Señor, qué valor tan grande nos dio a nosotros como sus hijos. Llamarnos sus hijos es algo muy grande y muy valioso. Así que escuche bien, también en el libro de Romanos 10:10, dice el Señor, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, tomemos esta justificación identificando lo que nuestra identidad y valorándola. Si nosotros identificamos algo, vamos a saber el valor de lo que eso representa y por ende vamos a valorarla. Y lo demostramos, como decía al inicio, viviendo una vida en el Espíritu, como nos aconseja Gálatas. Número 2 es nuestra santificación. La santificación que hace el Señor, ¿no? Viene por la obra de la expiación que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué hizo en esa expiación? Él hizo pues el cambio en los seres humanos, en aquellas personas pecadoras que no daban un centavo por ella. Dice la palabra del Señor en el libro de Primera Tesalonicenses 4:3, Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice, que os apartéis de fornicación. Qué bueno es el Señor. La voluntad de Dios es esa, que nosotros seamos santificados. Esta santificación que viene después de la justificación es lo que Dios hizo al cambiar a pecadores en santos, ¿sí? Al momento de salvarlos. Dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es decir, es ese cambio externo, es un cambio progresivo. Es algo que es para toda la vida, porque así lo dice el Señor, el que comenzó la buena obra en vosotros,
que fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Que convence de justicia, de juicio, de equidad. Dice la palabra del Señor, la perfeccionará hasta el día de la venida de Cristo. Nuestra santificación es progresiva. Cada día estamos siendo santificados, cada día a través de muchos procesos, a través de muchas cosas que el Señor permite en nuestra vida. Y qué importante es que podamos saber, identificar que esto le da sentido a nosotros, a nuestra vida como hijos de Dios que somos. Valoremos esta identidad que el Señor nos ha dado. En el 5:23 de Gálatas también nos dice el Señor, en el versículo número 23, y el mismo Dios de paz, bendito Cristo, el mismo Dios de paz os santifique por completo, dice. Y todo vuestro ser, escuche bien, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿qué nos dice el Señor? Sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mire, espíritu, alma y cuerpo, de una manera integral, todo nuestro ser debe de ser guardado, es decir, debemos de dejar que el Espíritu Santo haga esa obra santificadora en nosotros. Esto dije es progresivo, esto es hasta que Cristo venga. Así que sigamos adelante. Quizás tengas problemas, amigo, hermano que me escuchas. Mira, pidámosle al Señor su ayuda. Busquémoslo más profundamente y Él nos va a extender su mano y nos va a revestir de ese poder de lo alto para que nosotros podamos seguir en ese proceso de santificación. En el libro de Gálatas 2, 15 y 16, la Biblia nos dice, Gálatas capítulo 2, versículo 15, y 16 dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, justificación, santificación, como dice en el libro de Pedro 1:2, primera de Pedro 1:2, nosotros estamos para ir en una santificación cada día progresiva. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo sea tomando control, dejándonos guiar por Él. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 2, dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Así que, amado hermano, la Biblia es clara. El Señor nos dice que nosotros debemos de ser santos como Él es santo. Santo, separado, apartado para Dios. Somos de Él, le pertenecemos a Él. Dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, nosotros podemos ver esto, ¿no? Viene la justificación, hemos identificado que desde ahí comienza nuestra identidad en el Señor como hijos de Dios. Luego viene la santificación, que es ese cambio externo, ¿verdad? Eso que va a durar toda la vida. Luego de esto tenemos que identificar la vieja naturaleza, que era la que nosotros teníamos, lo que antes éramos, a lo que le dábamos rienda suelta, como se dice, y lo que ahora somos en el Señor. ¿Cómo era esa vieja naturaleza? Efesios capítulo 5, versículo 8. Efesios
5:8. Dice la palabra del Señor. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Escuche bien, esto es en serio. Lo que en otro tiempo éramos, o sea, antes de dar nuestro paso de fe, antes de haber decidido rendir nuestro corazón a Cristo, vivir para Él y solo para Él, nosotros no es que éramos como, dice, erais tinieblas. O sea, éramos tinieblas. Nuestra vida antigua era todo tiniebla, nuestra vieja naturaleza. Dice más en el versículo 8 que estamos leyendo. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Hermanos, dice que antes éramos tinieblas, pero ahora en Cristo Jesús somos hijos de luz. Y como hijos de luz debemos de andar, nos dice, andad. Es como un mandato. Andad como hijos de luz. ¿Siente usted acaso que en parte es luz y en parte es tiniebla? ¿Siente acaso que está en un pie adentro, en un pie afuera, dentro de los caminos del Señor? ¿O que la naturaleza vieja está a la mitad y la nueva a la mitad? Eso no puede ser. Usted está en un grave conflicto si piensa eso. Porque debemos de ser definidos. Si somos luz, andemos en luz. Así nos dice la palabra del Señor. Así que tenemos que empezar a rebuscar cada día, a escudriñarnos, a mirarnos en el espejo del alma, que es esta palabra de Dios, donde nos revela todo cómo estamos espiritualmente, y pedirle al Señor que nos ayude. Esa vieja naturaleza está allí sepultada en Cristo Jesús. No debemos de permitir que se levante. Vuelvo a decir, si hemos identificado nuestra identidad y ahora la valoramos, pues la manera de valorarla es andar en esa vida, en el Espíritu como Dios demanda. Porque esto no le aconseja al ser humano, esto se lo aconseja el Señor. Dios, cuya voluntad, como dijo el versículo anterior que acabábamos de leer hace un momento, dice, es vuestra santificación. Entonces, esa vieja naturaleza, antes de ser salvos, éramos tiniebla, ahora somos luz. ¿Estás siendo tu luz? Ahí en tu casa, en la universidad, en el colegio, en el trabajo, donde quiera que vayas, en el transporte donde te mueves, estás siendo luz, porque eso es lo que Dios quiere. Si es que nosotros decimos que estamos en luz, debemos de andar en luz. Entonces, otra cosa más es que vemos ahora en esa nueva identidad que tenemos en Cristo Jesús, es la nueva naturaleza. El Señor nos dio una nueva naturaleza, esa naturaleza divina, esa naturaleza de la cual habla en el libro de Juan, que el que está en Cristo dice que no comete pecado. O sea, ya no es nuestro estilo de vida pecar deliberadamente. Antes, porque no conocíamos al Señor e infringíamos la palabra del Señor. Pero conociéndola, ¿verdad? Ya es diferente. Esa nueva naturaleza nos impide vivir una vida deliberadamente pecaminosa. Ya no, ya la naturaleza adámica que tenemos, porque estamos en este cuerpo, ¿no? En carne, en esta carne todavía. ¿Qué es lo que pasa? Esa naturaleza no podemos permitir que predomine en nuestras vidas. Por eso el Señor nos aconseja en el libro de Pedro que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella que crezcamos. Sí, debemos de crecer en el Señor. Así que hoy el Señor nos está hablando. ¿Cómo es esa nueva naturaleza? Escuche bien lo que dice. Esta nueva naturaleza es producida por medio del nuevo nacimiento.
Y sabe que si no tenemos el nuevo nacimiento, el que no nace de nuevo no puede ver el reino del cielo, de Dios. Así lo dijo Jesús a Nicodemo. Tenemos que ser claros en esto, tenemos que prestar mucha atención a la palabra, porque estamos viviendo en tiempos peligrosos, en tiempos muy peligrosos. Y es necesario que consideremos lo que está sucediendo para que nosotros podamos tomar en cuenta esto y hacer medidas correctivas, enderezar lo que se esté torciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Segunda de Pedro 1:4 nos dice la palabra del Señor. Segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Nos dice así: para una herencia incorruptible. Segunda de Pedro, estaba leyendo primera de Pedro. Con razón decía, no es lo mismo lo que tenía aquí. Segunda de Pedro 1, versículo 4, dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Sí? El Señor nos ha hecho participantes de una nueva naturaleza. Así lo dice el Señor, como antes también leíamos en Efesios 5:8. Así que hoy en este día es necesario que nosotros reflexionemos, porque a la luz de la palabra del Señor, el Señor nos llama la atención. El deseo de Él es que nosotros le busquemos más. El deseo de Él es que nosotros entendamos su perfecta voluntad y que comprendamos, como dice el Señor, que el que está en Cristo, el que dice que está en el Señor, no peca. Amén. Sino que se va purificando a sí mismo. O sea, hablando no peca de que no tiene el estilo de vida ya de pecar. A eso me refiero, ¿no? Entonces, es importante que nosotros sepamos que ahora somos hijos de Dios, que el Señor nos dio esa identidad en Él y que por eso nosotros debemos de valorarla y decidir, sí, porque esto es una decisión suya y mía, amado hermano, de vivir una vida en el Espíritu, de dejar que el Espíritu Santo tome control de todo nuestro ser. Dios nos va a ayudar, todo lo podemos en el Señor Jesucristo. Él nos fortalece, nos ayuda, y cuando ve que hay disposición, deseo de que nosotros tenemos de agradar a Dios, de manifestarnos, de que la gente vea en nosotros, que Él vive en nosotros, y de que por medio de nuestros testimonios las vidas sean pues convertidas al Señor y su nombre sea glorificado. Entonces, cuánto más el Señor nos va a ayudar, ¿verdad?, a vivir como nosotros hemos determinado que queremos vivir, una vida en el Espíritu. Así que en este día te invito a inclinar tu rostro. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esa identidad que nos dio en Él. Sí, porque verdaderamente eso le dio sentido a nuestra existencia. ¿Cuántos andaban allí sin sentido por la vida? Y quizás tu amigo sea uno de esos. Pues en este día ven a Jesús para que tu vida tenga sentido, para que sea justificado, para que el Señor haga a través de su Espíritu Santo y su palabra el proceso de santificación en tu vida, para que tú veas lo que tú eras antes y lo que ahora puedes llegar a ser en el Señor. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias por esa identidad que nos diste en Cristo Jesús. Ayúdanos, Dios mío, a mantener presente esa identidad que tú nos diste a través de tu muerte en la cruz. Ayúdanos a poner en alto tu nombre, a no dejarnos dominar por nuestras emociones. Sigue obrando, Señor, como tu palabra dice,
Padre, que el que comenzó la buena obra en nosotros la irá perfeccionando hasta el día de la venida de Cristo, pues yo lo creo, Señor. Aquí está mi vida y la vida de cada fiel seguidor. Yo te pido que les bendiga a aquellos que están teniendo sus luchas, dale la victoria. Tú conoces el corazón de aquel que está luchando, Señor, para permanecer firme en tus caminos. Extiéndele tu diestra, Padre, fortalécelo y háblale, Señor, al corazón respecto a tu voluntad para su vida. Gracias, Padre, por todo lo que vas a hacer, por el enfermo que en este mismo instante se sana en el nombre de Jesús, por el cautivo que en la autoridad del nombre de Jesús es libertado. Ahora, Señor, te doy gracias. Recibe la gloria y la alabanza. Sí, qué maravilloso es poder llamarnos hijos de Dios, poder identificar esa identidad. Tú tienes una identidad, mi hermano. Levántate en este día, en el nombre de Jesús. Y a todos nuestros fieles seguidores, pues, ahí tenemos nuestro canal de YouTube, Pastora Julie de Zavala. Puedes suscribirse, compartir, dar like. Pues, la recompensa se la dará el Señor hoy, mañana y siempre. Que la paz de Dios gobierne sus vidas. Shalom.